Buenas tardes, bienvenidos a este acto de testimonio de Annette Cavelli, superviviente de Auschwitz. Este es un acto organizado por el Centro Sefarad de Israel y por la Comunidad Judía de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que hoy nos acoge en esta maravillosa sede de Cecilio Rodríguez. Quiero agradecer en primer lugar al propio Ayuntamiento, hay con nosotros 2 concejales municipales, pero también al personal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento que nos han apoyado en esta iniciativa y que han colaborado en que esto sea posible. De hecho, el mensaje que les pasamos es: en Centro Sefarad de Israel tenemos unas magníficas instalaciones, pero siempre que hay un testimonio de superviviente se nos queda pequeño. Y el hecho que estemos aquí es porque estábamos convencidos de que nuestra sede se iba a quedar pequeño, como se ha demostrado, porque aquí hay gente para llenar 3 veces nuestra sede, ¿no? También quiero decirles que esta semana y la semana que viene son las semanas de la Shoah, del Holocausto, de la memoria del Holocausto, para nosotros y para la propia Comunidad Judía de Madrid. Las 2 instituciones, Centro Sefarad y Comunidad Judía, desarrollamos una amplia agenda de eventos en el municipio de Madrid, pero también en otros municipios de la Comunidad de Madrid, desarrollando actos de memoria, actos de solidaridad, presentaciones, conferencias, de manera que el Holocausto es el centro alrededor del día 27 de enero, que ha sido declarado como el Día de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Es un orgullo hacer esto. En Centro Sefarad de Israel creemos que la memoria es un acto de justicia, porque es recordar, también recordar a aquellos cuyo nombre casi nadie puede recordar, porque familias enteras, sagas enteras desaparecieron. Este es un mensaje, además, muy de una institución muy querida, que es Yad Vashem, y está con nosotros además Perla Hassan, que es la directora para Europa, para España e Iberoamérica de Yad Vashem. Y nosotros trabajamos y colaboramos mucho con Yad Vashem en materia del Holocausto. Pero también el Holocausto es una cuestión de enseñanza, enseñanza para que una atrocidad así no pueda volver a ocurrir en ningún momento ni en ningún lugar del mundo. Pues bien, dicho esto, yo doy la palabra a Rafael Benatar, que es el portavoz de la Comunidad Judía de Madrid, para que nos diga unas palabras. Rafa. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, igualmente, extender el agradecimiento y ahondar en él que ha hecho Miguel, al Ayuntamiento, a los concejales del Ayuntamiento de Madrid y, bueno, por supuesto, a Annette por poder acompañarnos hoy aquí. De verdad que gracias. Insisto, encomiable la labor del Centro Sefarad de Israel en recordar. Y justo estábamos comentando antes que hace 20 años todos estos actos, cuya agenda la tenemos muy cargada estas semanas, no se hacían. Entonces es increíble que cuando más fresco estaba, menos se conmemoraba, y es ahora, gracias a labores tan encomiables como la de Centro Sefarad de Israel y Yad Vashem, por supuesto, y la colaboración de los gobiernos municipales, que se está llevando a cabo. La verdad es que es básico el deber de recordar. Por otro lado, quería también decir 2 ideas sobre la Shoah. Una, la Shoah es lo que nosotros conocemos como el infierno sobre la tierra. La Shoah, no olvidemos que se produjo en un país muy avanzado en la época y fue un hecho único en la historia por la sistematización y la aplicación de toda la tecnología en un país avanzado para la destrucción y la destrucción de un pueblo entero. O sea, ese era el objetivo último. Fue todo un proceso que empezó con una campaña de deshumanización, con propaganda, con estereotipos sobre el judío. O sea, primero se le deshumaniza para que luego se pudiese ejecutar el plan sistemático que tenía el gobierno nazi sin ningún tipo de problema moral. Como siempre en estas fechas recordamos a Edmund Burke, que dijo que para que el mal triunfe lo necesario es que los buenos no hagan nada, y efectivamente los buenos no hicieron nada. No, la verdad es que pocos se rebelaron ante ellos, pero por pocos la verdad es que no merecen ser olvidados, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos el caso de varios justos entre las naciones, podemos presumir de varios españoles que arriesgaron sus vidas para salvar judíos. La verdad es que son muchos, tenemos a Romeros Radicales, Mugiro, Arístegui y varios de ellos, pero bueno, en especial Ángel Sanz Briz, nuestro ángel de Budapest, que salvó más judíos que el propio Schindler, y la verdad es que siempre se ha recordado como un justo entre las naciones. Por otro lado, recordar y sobre todo, vamos, la figura de Annette, yo quería
principalmente engrandecer a la figura de los supervivientes. ¿Por qué? Los supervivientes dentro del judaísmo honran dos conceptos fundamentales para el judaísmo. Uno, la vida por encima de todo. O sea, protegieron su vida, protegieron las de los demás y dieron vida. Ante todo, la cultura de la vida, y eso lo han llevado a cabo. Pero si bien es más heroico, o sea, si bien fue heroico, digamos, todas sus escapatorias y cómo lograron ser supervivientes, casi más lo fue la etapa post. Es increíble, todos ellos no han transmitido a las nuevas generaciones rencor, no han transmitido odio, no han transmitido venganza. Las relaciones con el Estado alemán hoy día son estupendas. Todo lo contrario, o sea, han transmitido afán por construir su comunidad, han transmitido los valores del estudio, del esfuerzo y sobre todo de lo que los judíos llamamos tikkun olam, que quiere decir reparación del mundo. Eso es lo que nos han transmitido los supervivientes. Y si bien nunca está de más decirle a Annette que ha sido una heroína, lo es todos los días y lo ha sido mucho más después por todo lo que hacen todos los días y cómo nos han transmitido las nuevas generaciones un legado tan duro como el de la Shoah, ¿no? Por último, otro mensaje y que es algo sorprendente, que luego se extenderán los invitados, pero que es increíble. Salónica, en Grecia, principalmente eran judíos sefardíes que hablaban español, que lo llevaban de toda la vida, ¿no? Si bien la Shoah afectó mayoritarísimamente a las comunidades askenazimos, a los judíos del centro de Europa y de Europa occidental, los sefardíes de Salónica, o sea, los españoles, lo sufrieron muchísimo. Y es gente que a día de hoy, los supervivientes, siguen teniendo el español, el ladino como lengua y sorprende muchísimo, la verdad, ver cómo gente que a lo mejor nunca ha estado en España, hasta el día de hoy, se siente todavía española. Por último, de verdad, daros las gracias y por favor, no como petición, simplemente recordaros que el antisemitismo muta, el antisemitismo cada vez y en todos los periodos de la historia ha tenido un disfraz. Ese disfraz hoy está en el odio a Israel, el odio irracional a Israel, ya lo estamos viendo en muchos ayuntamientos con los boicots solo al Estado de Israel, en el que, por cierto, viven el 50% de los judíos. Y bueno, pues decir que estemos alerta. Y de verdad, una vez más, daros las gracias porque para nosotros es importantísimo que estéis hoy aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Añadir una reflexión también que es desde Centro Sefarad y también las actividades conjuntas con la Comunidad Judía de Madrid. Trabajamos la memoria del Holocausto judío, pero también de aquellos otros colectivos que acompañaron al pueblo judío en ese sufrimiento brutal. Otros colectivos como gitanos, como homosexuales, como deportados republicanos españoles, como testigos de Jehová, como discapacitados. Su memoria también es importante y recordarles es un acto de justicia. Quiero destacar aquí además que nos acompaña siempre la presencia de Concha Díaz Berzosa, que es la representante de Amical Mauthausen en Madrid, y que es la representante de España además en el Comité Internacional de Amical Mauthausen, representando a los descendientes de los desaparecidos, bueno, de las víctimas de la brutalidad nazi en el campo de Mauthausen, que eran muchos de ellos deportados republicanos españoles. Me acompañan hoy aquí, además de Annette Cabelli, me acompaña a Linda Sissou. Quiero contaros que Linda es una profesora francesa, también sefardí, a la que conocimos hace unos años, y que si hemos llegado a Annette es gracias a ella. Una parte del equipo de Centro Sefarad de Israel viajó a Niza, invitado por Linda, y Linda les habló de Annette y esta ha sido la vía para llegar a ella. Entonces, lo primero es agradecer a Linda su apoyo. Ella es además la que va a tener más o menos un diálogo, la que va a estar con Annette llevando, por así decirlo, el peso del argumento, de las historias que puede contarnos Annette. Respecto a Annette, deciros que nació en el seno de la comunidad sefardí de Salónica, como ha dicho Rafa, una ciudad, si no completamente, mayoritariamente judía en ese momento, judía sefardí, en Grecia, y nació en 1925. Vivió bajo condiciones atroces a partir de la ocupación alemana y con 17 años fue deportada al campo de Auschwitz. Tras más de 2 años fue obligada a caminar en una marcha de la muerte que condujo hasta el campo
de Ravensbrück y desde ahí al complejo de Malchow. Finalizada la guerra se afincó en Francia, donde aún reside. Con lo cual os pido un fuerte aplauso para Linda y para Annette. Gracias. Para los dos. Y gracias por habernos permitido participar a esta transmisión, digamos. Bueno, entonces, como lo ha dicho Miguel de Lucas, soy profesora de español y con el tiempo me interesé mucho a la cultura sefardí, y para poder adelantar dentro de este proyecto que era cultural y musical, pues me acerqué a los pocos sefardíes que viven en Niza. Y así que hace unos años me encontré con Annette y otros que llegaron a ser amigos y bueno, estamos aquí ahora. Bien. Como lo sabemos, me imagino que es una de las raras veces que vais a, o que quizás hayáis encontrado o vais a oír a una persona hablar el idioma de vuestros ancestros, digamos, casi, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Me imagino. Y entonces Annette os va a hablar en español y muchas veces en ladino, porque conoce los dos idiomas. Entonces, Annette, ¿dónde vivías? Yo vivía en Grecia, en Salónica. Es la segunda ciudad de Grecia. Primero era Atenas y después era Salónica. En casa, ¿qué idioma hablabas con tu familia? El idioma que hablábamos en casa era el español. Nos sentíamos que éramos españoles. Y los griegos no entendían que el español era una lengua española. Entonces decía, ¿qué hablas con lengua? Esta es una lengua hebrea. Yo le decía, no señor, no es hebrea, es español. Es cuando se casó la reina, que era griega, y entonces los griegos entendieron que sí, que lo que hablábamos no era hebreo, era español. Y no hay que olvidar que llevaban 5 siglos viviendo en Grecia, compartiendo la vida de los griegos, y les habían puesto en la cara finalmente, o en su ser, digamos, el hecho de que eran judíos, pero la lengua que hablaban los judíos era el judío, el hebreo, y no el español. Bueno, entonces, tú tienes, ¿cuántos hermanos tenías? Yo tenía otros 2 hermanos y yo también sería 3. Entonces, el mayor estaba también en Auschwitz y tuvo la suerte de se guardar al campo cuando vinieron los rusos y no hizo la marcha de la muerte. Y entonces se liberó al 27 janvier. Sí. Y yo me fui con los otros que hice la marcha de la muerte y también me liberé al 2 de mayo. Entonces vamos a hacer una vuelta atrás y vamos a volver a Grecia. Cuando vivías en Grecia y que, bueno, os dijeron que teníais que presentaros para ir a los trenes, a la estación de trenes para ir a Polonia, pues ¿cuántos años tenías? Yo tenía apenas 17 años. Entonces ya había visto 2 guerras, porque al 40 la Italia declaró la guerra a los griegos, y después es que cuando ya los griegos ya estaban avanzando en Italia, entonces Mussolini ha hablado a Hitler, Hitler declaró la guerra a los griegos. 3-4 días después ya estaban en Grecia, porque los griegos no tenían las armas que tenían los alemanes. ¿Cómo te enteraste de que
bueno, ¿qué pasó con la Plaza de la Libertad, por ejemplo? Por la libertad. La Plaza de la Libertad, ¿te acuerdas? Que convocaron a los hombres mayores de... la Plaza de la Libertad. La Plaza de la Libertad. Entonces, cuando vinieron los alemanes, no eran mal, no decían nada por los judíos. Teníamos que hacer el mercado preto, que se llama, porque no había más comer, no había más ¿Mercado? pan, no había más nadie. Entonces había mucha gente que se morían de hambre. Y también los alemanes decían, los muertos no tienen que dejarlos afuera. Y venían judíos que venían con y para escogerlos. Y entonces tenía que me defender, porque hubo un momento después, los alemanes dijeron que en la Plaza de la Libertad, que todos los hombres de 18 años hasta 45 años debían de se presentar a las 7 de la mañana. Entonces, se fueron, no todos, hay mucha gente, y también mis dos hermanos. Y de las 7 de la mañana, porque en Grecia es como aquí, había una calor, el sol, y todos estaban asentados en bajo. Y después vinieron los alemanes y empezaron a pegar, y les hicieron la gimnástica, y había gente que no podían y les pegaban. Entonces tomaron los nombres y después a las 5 de la mediodía los dejaron libres. Y 2 semanas después los llamaban con el nombre para ir a trabajar afuera. Y también mi hermano, el mayor, era mecánico de coches, y lo enviaron a la estación para adobar las máquinas del tren. La convocatoria fue para poder ver y decidir otro, quién era bastante fuerte para poder hacer estos trabajos duros. Y también eliminar del camino a todos los hombres fuertes que hubieran podido quizás reaccionar y resistir. Y también al otro, si iba por la mañana y venía a la tarde y trabajaba para los coroneles, para los soldados. Y un día lo veo que estaba yendo por la calle y lo veo en un camión que me dice: Aneta, ya me estoy yendo en la montaña del Cal. El Cal. Entonces torné en casa y le digo a mi mamá: mira, mamá, Dino, se llamaba Dino, el otro se llamaba Alberto. Digo: mamá, Dino no vendría más por la tarde. ¿Y dónde está? Y digo: mira, ya sé dónde está. Bueno. Así se fue a trabajar. Entonces, ya, perdona, pero vamos a ver cómo, bueno, cuando os dijeron que teníais que iros y dejar Grecia, ¿estabas con tu mamá y con tu hermano? Sí. ¿Y tu prima? ¿Dónde? No? ¿Al campo? No, cuando te fuiste en el tren. En el tren, sí, porque el día que debíamos ir, no sabíamos que el día vamos al tren. Por la mañana vinieron unos que es como kamikazes. Vinieron y cogieron mi hermano el pequeño, porque el otro estaba afuera. Y entonces por la tarde nos subimos al tren y era la dirección de Auschwitz. ¿Puedes explicar? Y entonces el segundo no lo vimos más. No supimos qué se hizo
no sabemos más. Sí, no tiene noticia ninguna, no han sabido nunca qué había pasado con el primer hermano. Y entonces, ¿puedes comentar un poco cómo eran los trenes, cómo estabais, cómo viajabais? Los trenes iban en Auschwitz y entonces estábamos en un pequeño campo que era un quartier que se llamaba Baronirsch. Eran unas casitas muy bien. Entonces cuando el tren venía, porque era pequeño, y íbamos estos que estábamos esperando para ir al tren. Y cuando subíamos al tren, no teníamos ni pan, ni agua, no teníamos nada. Y el camino era 5 días con el tren, y el tren era el tren de bestias, Bestias, de animales. sí. Y, por ejemplo, si el tren había 30 personas en un tren. En un vagón. En un vagón, sí. Y entonces nos pusaban y cerraban el tren y no sabíamos más. Y después de 5 días, también sin comer, sin agua, sin nada, y había muertos también al vagón. Y cuando los trenes venían a Auschwitz, hay una película en París que se llama Nuit et Brouillard. Noche que de lluvia. Sí, porque era entre las 5, 4:30, 5 por la mañana. Y entonces bajábamos del vagón y había también prisioneros judíos que no nos hablaban nada. Teníamos que ir prisa a salir del vagón, y el vagón era así, más alto, teníamos que saltar. Y había mucha gente que se caían porque había viejos, viejas, mujeres. Annette, por favor, al bajar del tren, estabas con tu mamá al Sí, principio. yo estaba con mi mamá. ¿Hasta cuándo? Y la familia de mi mamá. De acuerdo. Su hermana, con 2 hijos también, el marido también. Bien. ¿Y en qué momento estuvisteis separadas? El momento que cuando arribamos a Auschwitz, que es ahí el tren que se posaba, entonces había una señora que hablaba, era una judía alemana que vivía en Salónica y no hablaba el español, hablaba solo en griego. Entonces, porque no sabían todos el alemán, decían las mujeres de una parte y los hombres de la otra parte. Y también las personas que no pueden andar, los viejos, las viejas, las mujeres con pequeños, entonces tienen que poner este camino allá a camiones con la Croix Rouge. La Cruz Roja encima, Sí. es que se creían que, Sí. bueno, Como que iban si a estar fuera- protegidos y Como cuidados. si fuera veramente. Entonces había muchas personas que tomaron el camino para subirse a los camiones, y había de todo, viejos, viejas, porque los alemanes necesitaban una mano de obra, porque necesitaba para trabajar. Si necesitaba 300 personas, tomaban 300 personas, que no solo que sean mancebos, buenos, tú, y entonces era el camino, los otros iban a pie, y los viejos. Y entonces yo estaba yendo con mi mamá, porque mi mamá dice, ¿para cuál ir a pie? No tenemos que coger el camión. Y cuando vino a un momento dado, yo tenía mi sobrina que era un poco más mayor que mí, de 2 años, y estaba chillando, Annette. Entonces vino con un SS, no sé, para mí puede ser 2 metros, y las gafas, y estos paltos hasta abajo, ¿no?
Entonces mi sobrina hablaba el alemán y le preguntó, ¿qué edad tiene tu sobrina? Le dice, es más pequeña que mí. Venga conmigo. Vino el momento que estaba yendo con mi mamá al camión, a subir al camión, me trabó de los brazos de mi mamá y me bajé. Y me dice, tú tienes que quedar aquí, no andar con otros. Y entonces que tuve una suerte que no me fueron a la cámara de gas. Esto era la noche cuando vinimos a Auschwitz, porque después de un año los trenes venían directamente a los fornos, directamente. Los deportados hicieron que el tren viniera directamente a los fornos. A los hornos crematorios. Sí. Y este hombre, este señor, finalmente este nazi, pues te salvó la vida. Sí, me salvó la vida, no sé, vez, es una muchas suerte. veces. ¿Qué pasó? No sé qué pasa, no sé, porque cuando vino me mandó el nombre y le digo, yo me llamo Florentina. No sé si era artista, no sé cómo pasó. Y entonces, por la mañana, vino un capo y le dice a estas dos, tenga cuidado. Y por la mañana, que era 6, porque íbamos a pie al campo. Entonces, por la mañana vinieron a las 8 y nos hicieron el tatuaje. Y después nos llevaron al baño y nos cortaron el pelo. Dejamos todos los trajes abajo. Y voilà que otra vez viene el SS y le dice a la capo, ten cuidado de estas dos, cuando vendrá la hora para trabajar, ya me voy a ocupar de ellas. Entonces, estuvimos 15 días en la baraca porque los alemanes tenían mucho miedo, porque en Grecia había la malaria, y yo también, cuando estaba en Grecia, me iba 3 días a la escuela y los otros días estaba con la malaria. Y así, porque querían ver quién es que va a estar enferma. Entonces, después de 15 días, ya debían de irse a trabajar. Y entonces, para sacarlas afuera, era con palos, jarbando, no quería ninguno salir afuera. Y la capo nos ponía en un cantón y nosotros no fuimos. Y así venían los capos de las baracas. Yo necesito tantas personas, porque piensan ustedes que el clima en Polonia era mucho frío, había 12 menos 0 y como no teníamos nada y la gente 3-4 meses ya se morían mucho. Tú has dicho, y entonces tenía que cambiar. Tú has dicho menos 0, pero puedes añadir menos 13 grados, sí, ¿no? A veces. Sí. Que es... Y entonces así que nos hicieron al baño y cuando vino el momento que se fueron a trabajar, al otro día vino el SS y me cogió a mí y me ponió en un hospital que eran todas mujeres prisioneras de droit común, no judías, polonesas y polacas, también rusas. Polacas y rusas, sí, prisioneras de derecho común. Y entonces yo era la sola judía que trabajaba y era muy bien para mí porque nunca no me llamaron judía, me llamaban Grichinka. Esto es un nombre que es en slav, que es de Salonique, La petite grega. grecque. Grichinka
en polonés es grega. Y entonces, como qué edad que tenía, y ellos tenían una cantina aparte y yo iba a comprarles porque no podían salir. Y ahí venía y también me daban un poco de pan. Y también debajo de la cama había patatas. Y un día digo yo, hay patatas. Yo voy a comer 2. Y después decía, oh, si saben que tomé 2 patatas, no sé qué. Cuando vi de que no dijeron nada, entonces al otro día 3 patatas. Y así al otro día 4 patatas. Y porque por la noche ascendían el fuego, porque la barraca era como así la otra parte. Había, por esta parte se podía hacer, metían palos, ¿verdad? Y podíamos hacer un poco de agua caliente, y yo me ponía las patatas y me pasaba bien. Y le decía a mi sobrina, malorosamente, mi sobrina la ponieron en un hospital que era de enfermedad, de ¿Intestinos? De intestinos, de diarrea. Ah, porque tuvo una diarrea fuerte, claro, con lo que bebía, lo que comía, Ella, lo poco y sí, lo malo. Y ella pues, tomó esta enfermedad y murió. Y la vida me fue a verla, y cuando me fue a verla, ya estaba en una barraca y me hizo así, y no la vi de más. Eso fue. Esto es una cosa muy fuerte. Tenía que pensar el día, no mañana. Mañana era otro día. Y también pasaban los carros de poloneses que venían con patatas y corriendo íbamos a coger unas cuantas. Y entonces el polonés tomaba, ¿cómo se dice? Linda, ¿cómo ça s'appelle quand on veut conduire un cheval? ¿Un cochero? ¿Cochero? Una persona que conduce el caballo. Sí. ¿Cochero? Caballero, no sé. Nos daba así las manos, sí. Y entonces, al momento, el frío, las manos, sí, y estaba con sangre, y no nos importaba. No nos importaba si había sangre. Entonces teníamos para comer por la noche. A mañana otra vez. Látigo también. Sí, a mañana. Perdona. Sí. Annette, ¿quieres descansar un momentito y voy a leer un poema mientras descanses y bebas un poco de agua? Sí, muchas gracias. Os voy a leer un poema de un amigo nuestro que me enseñó un poco y bastante el judeo español, el ladino. Me ayudó mucho en mi trabajo también con Annette. Y es un poema que escribió a su abuela, perdona. Y él murió hace casi un año, justo, casi. A mi nona. Ambesó el judío al nieto marsillés. Venía de país lecho y preto de odio, y fue por mí más que madre, más mucho, me dando un amor que nunca otro me dio. Empecé a hablar su lengua dulce y almagra, cediendo en su falda, orella atentiva, bebiendo café turco, riendo de Johá. Por ella me hace hijo de Salónica. Por mí fue madre, hermana y amiga. Ella me escogió, querido reemplacente de un hijo regalado, muerto en Polonia. El tío Shmuel, que lo metieron en horno. 50 años hay que fue en Gan Eden. Me quedó a mi lado el tiempo de mi vida. Gentil francés,
mujer de Israel Sazón, su nombre llamaré si hay otra vida. Robertico Cohen. Ça va? Ça va? Continue. Je vais passer dans les baraques. Ce que tu faisais comment vous habitiez, comment vous dormiez. Ahora vamos a entrar dentro de una de las baracas, de los lugares, como nos dijo, donde, bueno, vamos a entrar donde vivían, cómo vivían y cómo por la noche, por ejemplo, bueno. ¿Cómo vivía? Bueno, cómo vivías. El día. Tú nos comentaste de cómo dormíais, cómo cuántos estabais y todo esto. En la baraca. En la baraca había... abajo era la tierra, se dormía 6 personas con una cubierta. Y también en medio, también 6, también una cubierta, y también arriba, también 6. Y cuando una se quería voltarse, entonces todas se debía de ser de la misma parte, porque no había lugar. Era muy pequeño. Que se dice así que Oui, sí, claro. Estás aquí por porque eso. yo trabajé un buen momento en el hospital. Y estas que estaban abajo, cada mañana teníamos que ver quién es que se murió para cogerla a la puerta. Y también había que no estaban muertas, medias muertas, los que estaban abajo. Entonces, que me perdonen ustedes, había unos ratones, se dice Ratas. No pequeños. ¿Ratones? Ratones. Que ya no se consentía más, que venía y le comía lo poco que tenía. Le hacía un buraco aquí y ni chillaba porque no se consentía más. Esto cada mañana teníamos, yo y otra como a mí, teníamos que sacar todos los muertos y ponerlos afuera a la puerta. Y también no estaban muertos, le decía a la copa, mi señora no está muerta, no importa, afuera. Y esto cuando si pasaba un avión, se dice un avión, ¿sí? Entonces diría que era maderas, ¿sabía? Los árboles. Ah, sí. Los aviones que pasaban por encima del campo y que porque había los muertos unos encima de otros. Que veía lo que veía en el suelo creían que eran troncos de árboles, pero eran las personas muertas. Eran todos los muertos, pero... Porque era unos encima de los otros, así, ¿no? Había de todas partes. Y como venían por la tarde, venía el comando que se llamaba Sonderkommando. Y estos que trabajaban estaban vestidos elegantes porque también en el campo había de todo. Esta gente no quedaba más de 6 meses. 6 meses después los mataban también a ellos. Y venían con alemanes y también tenía amigas de las judías, porque también había gente que trabajaban a la baraca y que tenían para comer muy bien. Había todo, en el campo había todo. Y también... Y los alemanes iban a la baraca del hospital de las alemanas. Y por la mañana, a las 7 por la mañana,
cogían los muertos y los hacían para quemarlos. Y un día había la señora que se ocupaba de escribir y tenía un amigo también y le dijo, no me vas a ver más. Y es verdad que al otro día vino otro grupo y así estos que trabajaban porque no querían dejar testimonios. Testigos. Testimonio. Sí, no querían dejar. Y así todos los 5 meses se cambiaba. Y así venía que ya sabían que vendrá un momento que ellos también debían de pasar por eso. Annette, son historias personales, pero que representan finalmente, bueno, lo que vivieron ciertas personas. Ella da su propio, digamos, su testimonio personal, su vida, y entonces ahora quizás vayas a hablarles de lo que pasaba con los médicos y las experiencias. Sí, te sientes. Yo tengo que mi hermano ya se murió y también un día vi el tío mío que trabajaba al campo, venía al campo de mujeres y lo vi y le digo, tío, ¿dónde está Alberto y Charles? Porque Charles era mi sobrino. Oh, me dice, no trabaja, está muy bien, come bien. Y entonces le hablé a esta señora que hablaba, que era intérprete, la griega, la judía. Le digo, Madame Cuño, ¿cuál es esto? Que no trabaja. Me dice, es un bloque de experiencia. Yo no sabía nada. Me dice, dijo, yo tengo a mi hermana ya. Y entonces le digo, señora Cuño, ¿no tiene que me hacer un papel para mañana si pasa el médico? Se lo va a dar, porque no lo podía dar, decirle enfrente, porque venía expresión del bloque. Tenía un médico checoslovaco, una judía, y una de la otra parte, una alemana. Y entonces cuando pasó, que tenía el tifo, pasó y le di el papel. Y entonces, en 2 meses de tiempo, le hicieron una experiencia a mi hermano, le acortaron un testículo. Sí, en 2 meses de tiempo. Entonces, no sé, este doctor, este alemán, lo sacó del campo, del bloque, y se fue a trabajar al garaje como mecánico. Y sus hijos no sabían nada. Solo cuando se murió, llamó a sus hijos, 2 hijos. Y entonces le contó que lo que hicieron los alemanes a él. Era una cosa mucho. Tomaban las mujeres jovencitas, y había médicos que no eran ni médicos, pero tenían la posibilidad de ir a Auschwitz y practicar todo lo que necesitaban. Y entonces les hacía a las mujeres, les sacaba todo en la tripa, y sin dormir, sin nada, así. Y entonces cuando ya le hicieron la experiencia, porque tenía una amiga mía, su hermana, que debía pasar también para experiencia, de cómo sabía hablar el francés y el griego y el alemán, 4 idiomas. Entonces la dejaron como enfermera y ella veía todo lo que se pasaba. Y cuando ya no había más para hacer experiencia,
la enviaban a trabajar, 2 meses después ya se moría. Y era no solo esto, en el campo había los 2 medios, ¿cómo se dice? Les jumeaux. Gemelos. Cogieron unos cuantos y por cada mañana donde hacían experiencia, los 2 chicos por la mano subían en el camión y venían por la tarde. Y también hacían experiencias a los que eran nenes. Los enanos. Los enanos, también. Y cuando ya pasaba un mes ya no los veíamos más. Ya era que lo que los hicieron ya se fueron también en el forno. Y todo esto era una cosa. Y yo decía, puede ser, va a tener salir un día de aquí. Pero no creíamos que vamos a salir del campo, no creíamos. Y era mucho. Esto no se puede leer en los libros porque cada deportado tiene su historia. Y también yo he hecho testimonios en muchas, también en América, y también en Francia, también en muchas partes. No se puede contar esto en los libros. Y sí. Yo cadáveres vi en mi vida y por esta hora no me tengo miedo de nadie, no me importa. Sí, a propósito de los libros, como profesora, que soy profesora de castellano, de español en Francia, no de historia, entonces pongo este tema dentro de mi programa de lengua española y de cultura española. Entonces, mis alumnos me dijeron, las de este año que ya vieron a Annette el año pasado, escucharon a Annette, me dijeron que tenía que repetir su visita, su testimonio, aunque para mí me parecía mucho hacerlo 2 veces o 3 veces, la tercera vez, pero bueno, sería la tercera vez. Y me dijeron, sí señora, tiene que hacerlo porque nosotros lo hemos escuchado, pero los otros no. Entonces es otro grupo de niños, pero lo importante es que lo haga porque no tiene nada que ver. Lo sabíamos, lo hemos leído, lo hemos estudiado en clase, está en los programas desde hace muchos años, estaba en mi programa cuando era niña, pero no es lo mismo oírla, verla y explicarnos que leerlo. Entonces, muchas gracias, Annette, por mis alumnos, otra vez. Bueno, ¿quieres descansar un poquito o sigo o digo otro poema? Como te gusta. ¿Tú? ¿Sí? Entonces, perdón. Merci. Es un poema de Rita Gabaye, una poeta que vive en Atenas y que es judeo-española. No fue deportada, su familia tuvo mucha suerte. Me explicó su vida, pero es otra historia. El título es El campo de las rosas, de las rosas. El lugar tenía el nombre extraño, Campo de las Rosas. Llena de curiosidad por el nombre inocente, demandé con pena y esta fue la respuesta. Las mujeres judías caminaban con prisa, sin saber a la muerte, con caritas tintadas de rojo, de vergüenza, porque estaban desnudas. Rita.
Pasamos a la marcha. Vamos a pasar a otra etapa de la historia de Annette y de la historia con H grande, mayúscula, que es la marcha de la muerte. ¿Puedes explicarnos lo que es y cómo la viviste, por favor? Al 18 janvier, Enero. estaba, porque la fábrica que trabajaba yo era una fábrica para hacer bombas, eran unas cosas para esto. Y en esta fábrica trabajaba 24 horas en las 24. Había el grupo de noche y había el grupo del día. Yo trabajaba el día y también tenía 6 personas, depende, 6, 7 personas que teníamos venía estas cosas y teníamos que mesurar que esté bien. Cuando no estaba bien lo pasamos en otra parte y cuando era bien lo metíamos en otra parte. Entonces ya estaban hablando que los rusos están avanzando y sabíamos que no sé qué va a pasar con nosotros. Entonces el grupo de la noche ya se fueron y le dieron pan y una cubierta y empezaron a caminar a pie. Y nosotros cuando venimos por la tarde, y no trabajamos este día porque no se podía trabajar. Y entonces cuando venimos por la tarde ya no había nadie con nosotros. Y vinieron 6, que eran checoslovacos, ucranianos, más peor que los alemanes. Los ucranianos más peor que los alemanes. Entonces teníamos que andar a pie porque Hitler pensaba que vamos a ir en Alemania y para trabajar otra vez, igual que a la fábrica. Y cuando ya fuimos, el tiempo era -10, -9 y la nieve, siempre cayendo la nieve y empezamos a marchar. Y entonces, y la noche también, y víamos que al cielo que enviaban luz y había los aviones, los rusos con los alemanes que se daban los dos y a veces decían, nosotros decíamos, ¡ale! Que vengan de nosotros y que nos maten, porque ya no podíamos más, ya era. Entonces, había noches que nos estirábamos en donde están las vacas, ¿eh? Y también, no todas, no podíamos entrar todas, la que tenía suerte. Así al otro día también, por el camino, lo que hay es que las alemanas tenían siempre comida porque entraban de los alemanes y podían comer y tener pan. Entonces, yo, como tenía a mi hermano y que sabía el número de mi hermano, cuando veía un hombre muerto abajo, tomaba, no era mi hermano, el número, no. Había otro hombre, iba a verlo. Debíamos de caminar. Sí, había gente atrás que no podían más. Entonces, el SS tomaba, la mataba. No había otra cosa, no. Y cuando veían los que estaban atrás esto, empezaban a correr también. No podían también andar. Y esto fue
que la mitad de prisioneros o de deportados se murieron en Sina, porque el frío y sin comer, sin nada de nadie. Entonces, 5 días así. Y también fuimos en una estación y nos pusieron en unos vagones abiertos. Y si el malor tenía que una se sentaba abajo, entonces venía otros que se sentaban arriba y la que estaba abajo ya no podía más vivir. Y como los alemanes estaban huyendo, porque la guerra ya estaba terminando, las líneas de tren eran para ellos. Y cuando había un momento, podía el tren de deportados andar. Y a 1 hora nos posaban. Y la nieve, en arriba, teníamos que comer la nieve. No había nada. Entonces, fuimos en un campo que se llamaba Ravensbrück. En este campo había también de todas las nacionalidades de política, francesas, rusas, y era un campo muy pequeño. No podía dar la comida para estos que venimos. Y cuando venía la sopa, estábamos como los leones, se dice, como bestias. Nos echamos en arriba y entonces la sopa, ya no había más sopa, se iba en bajo. No sé, vino un momento donde dijeron, ¿quién quiere trabajar? Yo, también una amiga mía. Tú. Y me subieron en un tren, no vagones. Entonces yo decía, si nos querían matar, no podemos subir en un tren. Y fuimos en un campo que se llamaba Malhof, y ahí hacía des allumettes. Cerillas. Sí, Cerillas. tenía una y venía el fósforo, venía me estuve, puede ser 2 meses, también las almanas ya no tenían también ellas para comer. Y entonces, pues, otra vez por el camino. Y no había más esos 6 jovencitos, pusieron viejos. Y estábamos afuera caminando en la forêt. La selva, los bosques. Sí. Bosques, perdón. Y por la noche nos sentamos en bajo. Y él también. Se sentaba y dormíamos así en plein air. Y una mañana, cuando nos levantamos, ya no había más. No estaba más el viejo, porque le llamamos viejo. Entonces, decimos, ya es la libertad, puede ser. Y caminamos por la calle. Entonces ya era la noche y vamos en una granja. Y estamos jalando a la puerta. Entonces vino una mujer, abrió y nos ponió donde había las patatas. Entonces empezamos a comer patatas crudas y también estaban enfermas. Y cuando por la mañana salimos a la calle y vimos que en cada cuarto de calle había el casco, los trajes de militares y también los revólver, de todo, en bajo. Y entonces supimos que los rusos vinieron y yo me liberé con los rusos. Y era la libertad con los rusos. Y ahí pasamos mal. Porque y es también cuando teníamos una habitación y había un alemán por la noche, caminaba arriba y éramos 5 mujeres. Entonces yo bajé
por la mañana y veo un señor de la Armada, jalado, digo, en alemán. Me dice, no alemán, no habla alemán. ¿Y cuál hablas? Y él dice, ¿no? Entonces le digo, mira señor, arriba hay un alemán, creo que... Entonces vino con un soldado y subieron arriba y toparon un señor que estaba aguadrado. No se fue. Y entonces le digo, señor, sabe, aquí estamos 7 mujeres y tenemos miedo también de los rusos, porque los rusos, la Armada, no sabían lo que es deportar, porque cuando era mujer, alemanas pasaron muchos con los rusos. Entonces dice, no te preocupes. Le dice, aquí en esta casa, 24 horas, en las 24 tenía que guardarla. Y abajo había un soldado que nos guardaba. Y no teníamos miedo. Para comer, abajo, en esta, donde estábamos, podía otros 10 años de guerra, porque había tantas cosas para comer. Puede ser un grande... Y los alemanes tenían mucho miedo de los rusos. Se fueron, no había más alemanes. Se tomaron los caballos y me ponieron todo, y estaban corriendo para ir de la parte de los americanos. Y así teníamos una como nosotros, porque la comida de India estaba caliente. Entonces se ponía a comer. La pobrecita. Había una mujer que era más vieja, la más vieja. Le dice, no comas así porque no vas a poder, porque no, cuando ya no comes 2 años sin comer un poco, el estómago ya no puede más. Entonces se murió también. Después de liberarse, se murió porque hizo tanto comer. Entonces teníamos que hacer que no comer mucho. Y entonces fue una historia para irnos en la parte de los americanos. Era un drama. ¿Y cómo hiciste para llegar hasta Francia? ¿Ah? ¿Cómo hiciste para llegar hasta Francia, los americanos? Fuimos por la parte. Porque no sabe usted cuando hay la autostrada, que no hay un coche. La carretera, que no hay un coche. Como si el mundo, silencio, no había más. Entonces había un ruso. Yo cogí un caballo que tenía 3 pies, el de 4 no podía caminar. Entonces había una tracción, un coche. Y cada día íbamos en este ruso y le decíamos, señor, déjanos pasar. No se puede pasar. Y cada día con nosotros había 2 militares franceses. Uno se ponía al volante, el otro nos pusábamos. Y pasó tiempo encima y un día también fuimos otra vez. ¿Cómo se cambió esta persona? Y le dijimos, ¿podemos andar? Sí, puedes. Entonces el caballo, que no caminaba bien, pasó otro caballo que corría. Y el mío empezó a correr. Viendo al otro correr, empezó a correr también. Y cuando venimos de la parte de los americanos, no sé, nos tomaron en foto porque era un drama, como se dice, un coche, un caballo con un camino y una tracción, y un militar aquí, y mujeres por detrás. Y cuando venimos a los americanos,
Y había también, yo por la primera vez, que había un negro. No tenía por qué en Salónica. Entonces, nos dieron una camareta, nos dieron la comida, dijimos la tracción, porque la tracción puede ser, andábamos, no había benzina. Entonces, era que pasamos como franceses. Yo no quise tornar en Grecia, no. Entonces, como tenía muchas amigas francesas, le digo, no me quiero ir, ven con nosotros. Y como no hay papeles, no hay pasaporte, no hay carro. Entonces, me fuimos con ella. También eran los americanos correctos porque no podíamos andar. Y había camiones que pasábamos así, de uno pasábamos al otro, no a bajar porque no teníamos fuerzas para bajar. Y había para sentar de por una parte a la otra. Y venimos, cuando pasamos un poco con el tren en Bélgica, al tren, a la estación nos dieron pan blanco y chocolate. Y estábamos muy alegres. Y así me pasé con los otros, pasamos en Francia. Y las francesas me dicen, si te preguntan dónde moras, le dices esto y esto y esto. Y así fue que cuando pasé, ¿dónde morabas? Pasa. Ya hemos terminado por nuestra parte. Y entonces quisiera saber si algunos de vosotros, de ustedes, perdón, tiene preguntas para Annette. Puede que haya contestado a muchas cosas también. Ah, sí. Hay un micrófono. Está llegando un micrófono. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por su presencia aquí con nosotros. Su testimonio me parece muy emotivo porque tiene la fuerza de lo auténtico, de la persona que ha sufrido. Yo quisiera preguntarle algo a lo que se ha hecho alusión al comienzo, y es cómo una persona que ha sobrevivido a un drama de esta magnitud puede luego rehacer su vida una vez que ha superado esta situación y puede otra vez ver a los demás como seres humanos y no como monstruos, ¿no? Porque realmente el trauma psicológico deja huellas, deja secuelas, ¿no? Y es una cosa admirable que uno sea capaz de transmitir ese testimonio sin odio, sin rencor, sin resentimiento. Y eso es lo que quería preguntarle y sobre todo que nos comentara un poquito esto, porque creo que es muy impactante, ¿no? Muchas gracias. Voy a traducirle al francés porque no he oído bien y bueno, ¿ça va, no? Monsieur veut savoir comment une personne qui a vécu des choses aussi atroces peut arriver à ne montrer aucune rancœur, aucune haine, et peut avoir le désir de transmettre comme tu le fais, malgré tout ce que tu as vécu. Los primeros años también no podía ver un alemán. Y cuando vi a un alemán, porque hablo el alemán, entonces para mí era una cura. Entonces le hablaba y le decía, voilà, usted lo que dijo es una barbaridad, no se puede hacer. Y él me decía, señora, no es culpa mía, es culpa de los parientes, porque no hablaban los alemanes a los hijos, a los pequeños, y no sabían nada. Entonces se revoltaron esta gente, alemanes, y entonces le decía a la nona, conta, y tú también fuiste un nazi, y tú de qué no nos dices lo que pasaron. No querían que hablen de esta cosa. Después yo también decía que falta a este hijo. Había una vez en coche con mi marido y mi hija, la mayor, no la mayor, la segunda.
tiene los ojos blues, no es que es morena. No. Entonces ha hecho autostop, quería subir, era un alemán. Cuando después mi marido se puso y luego, entonces se sentó por detrás. Le digo, señor, ¿es alemán? Sí. Y así le digo, ¿sabe, señor? Aquí este coche es judío. Es que ve usted que son judíos, que somos judíos. ¿Y qué dijeron tus parientes? Entonces el pobrecito tenía 16 años. Me dice, señora, no culpo yo. Y déjame, no me ibas en París, porque nosotros teníamos una habitación afuera de París. Digo, no tengas miedo, te vamos a dar, que sepas que somos judíos y que no tengo mala suerte para usted. Entonces el pobrecito empezó a llorar. Me hizo muy pena para mí. Más preguntas. Aquí hay un niño. Aquí, bueno, primero esta señora y luego vas tú. Sí, en primer lugar manifestarle mi respeto y admiración. La pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil de superar? ¿Y qué enseñanza o qué aprendizaje pudo extraer de estos sucesos tan trágicos? Sí. ¿Cuál ha sido la enseñanza que has aprendido de estos sucesos tan trágicos? ¿Se ha sacado alguna enseñanza? ¿Tu has appris quelque chose de positif de tout cela? ¿De tout cela? Oui. De la douleur. Enseñanza para ti. Para la mí. Vida, sí. La vida para mí. Sí. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Que j'ai appris Oui. qu'il ne faut jamais plus de ces choses-là. Mais malheureusement, il y en a tous les jours d'autres personnes qui sont en train de mourir. Yo tengo lástima a esta gente que vienen, que son, para mí no son judíos o cristianos o católicos, para mí son todos iguales. Como yo sufrí también, mismo en Francia sufrí porque no querían de nosotros. Los franceses decían, tú vienes aquí para comer el pan nuestro. Esto lo oí muchas veces. Y por favor, tenía una señora que le dijeron las experiencias. Y estábamos a la cola para coger el pan. Entonces había una francesa que le dice, nosotros los judíos venís para comer. Entonces la aferró por aquí y la pegó y vino la policía. Entonces la policía le dice, verbal, tienes que pasar a la justicia. D'accord. Entonces vino un papel y se fue a la justicia. Le puso una multa. Y también, ¿de qué la pegado? Le digo, señor, si otra vez me insultan como judía y otra vez también tengo que apegar, yo ahora no me dejo más. Tengo que apegar a la persona que me insulta, no a más. Tengo que y si paso 10 veces la justicia, tienes que pagar, ya le va a pagar. Este joven. No se oye. No se oye. No. ¿Tu padre también fue a Auschwitz? Ton père, il est allé à Auschwitz aussi? Ton père. No, mi padre se murió cuando yo tenía 4 años. Entonces mi mamá quedó con 3 hijos. No tenía papá. Buenas noches. Tengo curiosidad por preguntarle dos cuestiones. Una de ellas es más despacio, si tenía en algún momento curiosidad por regresar tras 70 años
a Auschwitz o no, nunca tuvo esa curiosidad? Y segundo, si quería reflejar alguna vez sus recuerdos por escrito, en algún diario, en alguna memoria. ¿Has vuelto a Auschwitz? ¿Cuál? Te preguntas si Sí, has vuelto a Auschwitz. Sí, muchas veces, señor. Prima fue con mis hijas. Y después fue también con mi nieto. Y después fue con Chirac, el presidente Chirac, con Madame Veil. Y fue también a hacer un testimonio con una escuela de París. Porque entonces no podía ir muchos porque tenía las hijas conmigo. Y porque la pregunta que dijo usted, si tengo, no solo los alemanes hicieron mal a mi mamá y a mí también. Yo cuando dormí del campo tenía 20 años. Y entonces no estaba ni casada porque no tenía 21 años. La mayoría era 21 años. Y como no tenía 21 años, tenía 20 años. Entonces estuve enceinte. Embarazada, se quedó embarazada. Y la mayor, mi hija, todo la suerte es ella que pasó todo. Porque le puedo decir a usted, la mayor es muy deprimida. Y también el mal que tiene, ahora ya tiene 70 años, y cuando era más jovencita, siempre se cortaba las venas, siempre. Es ella que tuvo el mal de nosotros. No solo los alemanes hicieron mal a los parientes, también a mí, y también a los hijos. Yo tengo la otra que está en Niza, en veces dice, mamá, no quiero más oír, déjame. Ahora, es por esto que también, porque yo ya he hecho muchos testimonios y aquí en Niza, vos siempre cuando hay la Shoah, cuando hay a las escuelas que encuentro, yo también siempre tengo que ir hasta cuando va a poder andar. Siempre testimoniar. ¿Otra pregunta? Sí. Las dos últimas preguntas. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Quiero felicitarle con su presencia a usted aquí. Usted es un ejemplo como un ejemplo de dignidad y un ejemplo de valentía enorme y un ejemplo moral y un ejemplo de lucha, de supervivencia del pueblo judío. Quiero también transmitir a toda la sala que el antisemitismo desaparezca de una vez para siempre, que amemos al pueblo judío y que lo defendamos, que el pueblo judío es una nación grande y gracias a usted por estar aquí. No. Il t'a remercié d'être ici et de tout ce que tu as témoigné parce que tu es vraiment un représentant du peuple juif quelque part. Donc tu peux lui dire merci. Merci. Muchas gracias. Una última pregunta. Esa niña de allí, si quieres. Allí. A la esquina. A la izquierda. Lo primero quería decir que es usted para mí una heroína y una superviviente y todos los judíos que pasaron por eso son héroes, igual hayan sobrevivido o no, y quería saber qué fue lo que le dio fuerzas a usted para seguir adelante y para no rendirse. Aussi ceux qui sont morts. En fait, pour pas baisser les bras. No.
Comment tu as fait? Comment je fais? Ouais. Sí. Había, porque no quería que siempre decía, yo quiero vivir, no me quiero morir. Y por esto cada día, cuando pasaba el día, y decía, a mañana veremos, a mañana es otro día. Y también así los días pasaban. Y puedo decir que no vino solo todo lo que pasé, era que tenía una fuerza para vivir y no abandonar, como mi sobrina que se murió con esto, cada día pensaba a su papá, a su mamá, hasta que hubo un momento que no podía más vivir. Y también cuando trabajaba a la fábrica y tenía a mi hermano que trabajaba también en esta fábrica, era una cosa muy que estábamos los dos, porque nos veíamos, pasaba y me decía buenos días, y también estaba muy contenta de tener mi hermano. Y a la fin de cuando ya que nos debíamos de andar, entonces él no hizo la marcha de la muerte. Y como después le pregunté cómo es que no, dice, nuestra madre venía en el sueño y le decía, tú no te vayas de aquí, quédate aquí, no te vayas con los otros. 3 noches encima tuvo en el sueño que mi mamá le hablaba. Y entonces cuando fue el momento para irse, mi hermano dice a los otros, yo no me voy, yo me quedo aquí. ¿Cómo? Si yo me va a quedar yo. Sos libre de te quedar. No pienses que no digas a mañana que es por mí que te vas a quedar. Así fueron 8, 10 personas que se fueron en el bloque y pusieron pimiento para los perros, que no venga a oler el olor de hombre. Y después de 3, 4 días, había otros que se guardaron y salieron afuera y pasaron alemanes con las motos y le tiraron a todos los que estaban afuera. Y cuando hubo el 27 del mes, porque nosotros hablábamos también en serbo, en Salónica, porque mi abuelo trabajaba con a los que estaban a la frontera, porque Salónica es aquí, en todas las fronteras, había la Yugoslavia, la Serbia, la Albania, todo esto, y los griegos no sabían hablar en griego, sabían hablar en serbo o yugoslavo. Serbo es serbio, se refiere a la lengua eslava. Entonces, cuando mi hermano oyó que hablaron en ruso, entonces dice, hermanos, abriendo la puerta porque los rusos ya están aquí. Es así que se salvó. Cuando vinieron los rusos, le dijeron a mi hermano, ¿qué trabajo tienes tú? Dice, yo es mecánica de coches. Entonces, tienes que tomar un camión y va con los otros camiones. Y también había un buen amigo con él. Se subió al camión. ¿Y dónde? Se fue hasta Odessa, de la otra parte. Y no sabíamos si estaba vivo. 1 año no sabíamos si estaba vivo. Entonces, cuando vino de Rusia y vino en Grecia, estuvo 3, 4 días y los griegos también le decían, ¿no te dieron a ti también jamón? Habéis entendido, ¿no? Vale. Sí.
porque yo cuando entré en el... Cuando entré en este, antes de ir al campo, había la policía que nos llevaban al gueto para ir con el tren. Y me dice, en griego, me dice, vos van a hacer jabón. Digo, ¿por qué hablas así? Sí, yo te digo que vos van a hacer jabón. Y cuando vino mi hermano también, después de un año en Grecia, y también los griegos otra vez, no te hicieron jabón. Entonces, la gente le dice, fue a ver una familia y le dicen, mira, que tu hermana está en París. Entonces se fue en Israel con, ¿cómo se llama? El barco. El barco. No, Barco. Hay un nombre. Éxodos. Sí, Éxodus. Éxodus, y me contó cómo se pasaba cuando venían los ingleses a ver si hay gente al barco. Entonces ponían una cosa para que no se vea que hay gente adentro. Y entonces yo tenía, porque mi familia, cuando se marcharon en Israel, al 33, primo eran 2 hermanos, y después eran 2 hermanas, y después se fue el abuelo y la abuelita, y entonces nosotros no nos podíamos ir porque no teníamos dinero para pagar el billete. Y es así que yo tuve la suerte que fue en Israel y vi de mi abuelo y mi abuelita que ya estaban muy viejos. Nos vamos a parar y voy a preguntarle a Annette si se siente capaz y tiene ganas, de cantar 1 o 2 canciones, o si estás muerta de cansancio, pero me vas a acompañar por lo menos, ¿no? Sí puedo. Sí puedes. Vamos a, como ya se dice, el Auschwitz, la Shoah es la oscuridad casi absoluta, pero ahí había algo de esperanza, y esa esperanza en parte era la música y las canciones sefardíes que había en Auschwitz. Entonces, si se anima Annette, con eso concluiremos este acto. Después de toda la tensión que hemos oído, acabaremos con un canto de esperanza que es la música sefardí. Adiós, querida, o la 1 o las 2. Adiós, querida. Adiós, querida, y después verás si se quiere. Si puedo. Bueno, y Annette cantaba muy bien cuando era cantaba joven. Muy bien. Ahora ya no, ya estoy vieja. Ahora yo creo que sigue cantando muy bien. Vieja. Yo quiero montar un grupo con ella y otras mujeres, solo de mujeres como en Salónica lo hacían antes, ¿no? Pero bueno, con varias generaciones sería fantástico, así delante de una taza de té, de café turco, como escribe mi amigo, y un poco de este siropo, ¿cómo lo llamas? ¿Cuál? Très sucré. ¿Siro? Siro. Bueno. Miguel también. Ah, sí, claro, Miguel. Nos vas a acompañar. No, yo por respeto a todos, entonces yo me voy a alejar y les doy el tono y luego me marcho. Bueno. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Babushka,
búscate otro amor, ajarba otras puertas, espera otro amor, que para mí estás muerta. Espérate otro amor, que para mí estás muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Mira, me encanta. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar.